tienen varios temas, desde derechos humanos, identidad de género, orientación sexual, identidad jurídica y asistente jurídico. Los puntos van desde 10 hasta 50. Yo pues voy a mencionar una persona de cada equipo y me van a decir pues, por cuántos puntos quieren pelearse, ¿no? Entonces les voy a decir la pregunta y pues si tienen bien la respuesta, pues se llaman esos puntos. Y así es sencillito. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, pues está grabando. Okay. Bueno, comenzamos con este equipo. ¿Algún voluntario? Obrigado. Ok, ¿qué tema que habla? ¿Cuál es el equipo de identidad de Ok. Por 50. Ok, transgénero, transexual y transvesti es lo mismo. No, ¿Por qué? Porque transgénero se identifica género, no se hacen ni modificaciones. Transexual solamente es aquel que se hace una resignación de sexo, se cambia su sexualidad, y el transvesti es aquel que solamente se viste. Ok. Bueno, aquí pues sí, pues estás bien, nada más era la distancia. Entonces, 50 puntos Ok, definiente equipo de este, ¿quién quiere empezar? Si le ganas equipo 3, 2, 1. ¿Y qué pusiste mucha atención? Se pueden ayudar entre los equipos, porque Ok, ¿los transexuales son? Sí, ¿no? Que se la robe. Sí, se puede robar, pero es en la mano. Aquí ya estamos. Cinco. Ay, cuatro. ¿Sí o no? Para otro equipo dárselo. Se la contestaron. Efectivamente son personas ¿Quién contestó? que coinciden con pertenecientes del género y el sexo opuesto y optan o no por una orientación jurídica y quirúrgica, perdón. Sí, a ver. Ahora sí, de este equipo, ¿quién quiere otra vez? ¿Orientación sexual? Las personas queer Son las personas que no se identifican por ningún género o nombre o mujer y pueden crear el suyo o no. son personas que construyen y manifiestan. Hasta que ganen. El equipo que gane. Son personas que construyen y manifiestan su sexualidad para cualquier clasificación de género binario. Así que entiendo. Está echando una de 50 puntos. Sistema jurídico. ¿Qué dice el artículo 3? Porque necesita el equipo para apoyarlo. ¿Quién es el artículo 3, párrafo 2 de la Ley General de Población? Tiene 10 segunditos para eso. Le gana el equipo ¿Se rinde? ¿Le quedan 3 segundos? Creo que era lo de que no hay distinción de razas, ¿no? Y de pues, de orientación sexual y todo eso. No. La afirmación y el principio de no discriminación.
iguales? Si quieren ubicar quién se los dijo ella, fue de las últimas. Solo una pista, tiene algo que ver con los niños, ¿verdad? Dice que todos los niños, adolescentes tienen derecho a una salud digna. Sí, quiero dijo. Bueno, para ser más específicos, son los programas de planeación familiar para niños adolescentes. Ah, sí, volvemos con una persona diferente. Ok, ¿por cuántos puntos? ¿Por cuántos puntos? Pero ya está. 40. Ya está. 30. Los transgéneros son aquellos que se cambian de género. Nada más. O sea, no se sienten del género que nacieron. No hacen operación en cirugía. Ok, perfecto. Sí. Son personas que se identifican con el género distinto de su sexo biológico, pero no pueden hacer una discriminación. ¿Este equipo? Ok. Ya la 10, 20, 30, 40. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth López Sánchez, tengo la maestría en Psicología Educativa, tengo la licenciatura en Pedagogía y llevo más de 15 años en el nivel medio superior. Para mí es un placer estar el día de hoy aquí con ustedes hablando sobre el derecho a la identidad y orientación sexual. Bienvenidos. ¿Alguna vez han escuchado a aquellas personas que comentan o que platican que no se identifican con el género asignado, cuya orientación sexual no es heterosexual o cuyas expresiones no están en línea con los estereotipos de género, como por ejemplo, los niños no deberían usar vestido? Frecuentemente, ese tipo de personas se exponen a situaciones día a día en contextos escolares, familiares y de políticas de salud. En mi caso, me ha tocado por experiencia vivir varios momentos en el cual las personas o los adolescentes tienen estos cambios de orientación sexual, entre decidir entre que sí, entre que no. Recordando que a esta etapa de la infancia se empieza a trabajar estas no aceptaciones de nuestra orientación sexual o simplemente estos estereotipos establecidos. Yo no me siento a gusto con mi cuerpo y entonces empiezo a tener estos pequeños cambios. Quizás un poquito más notorio se da en la adolescencia, en esta etapa donde entra en esta confusión entre que sí quiero ser hombre o entre que sí quiero ser mujer o deseo otro tipo de orientación sexual. Sin embargo, para nosotros es un poquito complicado determinar qué tipo de orientación sexual tengo, bajo qué argumentos, bajo qué bases yo me siento a gusto físicamente, emocionalmente y psicológicamente con esta orientación sexual elegida. Pues bien, varios estudios demuestran que ser lesbiana, gay, bisexual, transgénero, intersexual, queer, existen dudas principalmente por esta inconformidad de género desde la infancia. Y obviamente en esta etapa, donde ellos todavía no tienen bien definido su propia personalidad, ni mucho menos su orientación sexual, son más propensos a sufrir violencia en las instituciones educativas en comparación con sus compañeros y compañeras que no lo son. Además, en su ambiente familiar, las personas cuya orientación sexual, identidad o expresión de género difieren de la mayoría, experimentan violencia o incluso son rechazados por sus familias. El abuso, la discriminación y el rechazo hacia estas personas con una orientación diferente
les puede provocar problemas de salud a largo plazo, desamparo, exclusión social e inclusive la pobreza. Es por eso que es importante que nosotros entendamos qué es la diversidad sexual. Cuando se habla de diversidad sexual, se hace referencia a las diferentes formas de expresar el afecto, erotismo, deseo, prácticas amorosas y sexuales entre las personas. Estas no se limitan a las relaciones de la pareja entre hombre y una mujer, por lo que incluye la heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. El término diversidad sexual cuestiona la idea de que hay la única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, haciendo visible la existencia de otras formas de expresarnos. Incluye también la idea de que la identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que nació y su orientación sexual. Para eso, ¿qué es una orientación sexual? La orientación sexual es la capacidad que tiene cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Y comúnmente se manejan 3 tipos de categorías. Los bisexuales, que sienten la atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas, ya sean hombres o mujeres, independientemente del sexo o de género. Heterosexual, aquellos que sienten atracción emocional, afectiva y sexual por personas del sexo o género distinto al propio. Y por último, la homosexualidad, que es sentir atracción emocional, afectiva y sexual por las personas del mismo sexo, género, y que esta categoría incluye a las personas que se identifican como gay. Cabe aclarar que la orientación sexual es independientemente del sexo biológico y de la identidad de género. ¿Pero qué es la identidad de género? La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo, de la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, con el resto de las personas. Se trata de la forma individual e interna de vivir el género, lo cual podría o no corresponder con el sexo con el que nacimos. Si bien existe una diversidad de identidades de género, habitualmente se considera un espectro con 2 extremos: la identidad atribuida a mujeres y la relacionada con los hombres. Sin embargo, debemos recordar que la identidad de género es independiente de la orientación sexual e incluye las formas en las que una persona se autodenomina y presenta frente a los demás. Incluye la libertad de modificar la apariencia o la función corporal a través de los roles sociales de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. Sin importar la orientación sexual o identidad de género, se tiene el derecho a demandar y recibir justicia. Todas las personas somos iguales ante la ley. No importa si soy o parezco homosexual, lesbiana, bisexual o heterosexual, o bien si soy transexual, transgénero, transvesti o intersexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la orientación sexual es una categoría protegida en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Por lo tanto, México debe respetar los derechos y libertades de todas las personas sin discriminarlas por motivo de orientación sexual. Esto establecido en los artículos 1 y 4 constitucionales, así como el artículo 4 y 9 de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, en los artículos 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda servidora o servidor público tiene prohibido discriminar
el prestar un servicio, realizar un trámite, procedimiento administrativo o judicial y no puede impedir el acceso o ejercicio de los derechos. Nadie puede discriminar a otra persona por ser o parecer homosexual, bisexual o heterosexual, una persona gay, lesbiana, transexual, transgénero, transvesti o intersexual. Tiene los mismos derechos que los demás. Implica que el derecho a la vida y a la integridad física, esto incluye no sufrir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por la orientación sexual o identidad de género, por su profesión, por sus opiniones o pertenecer a una asociación que defienda sus derechos. Significa esto que se tiene el derecho a que el Estado, es decir, el gobierno, la sociedad y las leyes, acepten y reconozcan oficialmente que todas las personas con derechos y obligaciones, la orientación sexual y la identidad de género no deben afectar o condicionar el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, ya que son aspectos fundamentales de la autodeterminación, dignidad y libertad de todas las personas. Asimismo, implica que todas las personas tenemos el derecho a la salud. Incluye no ser tratado como un paciente con un trastorno médico, psicológico o psiquiátrico, derivado de la orientación sexual o identidad de género, y en consecuencia a no sufrir tortura ni malos tratos en los servicios de salud por esta causa. Nadie puede obligar a participar en supuestos experimentos médicos o pseudotratamientos para curarse. Una orientación sexual o preferencia sexual o identidad de género diversa no es una enfermedad. Por otro lado, como todas las personas, se tiene el derecho a laborar, a recibir un salario igual por realizar un trabajo igual o prestaciones que la ley confiere a las y a los trabajadores. Nadie puede negar un empleo o despedir por ser o parecer homosexual, bisexual o heterosexual. Tampoco negar el trabajo o despedirlo por ser gay, lesbiano, transexual, transgénero, transvesti o intersexual. En conclusión, como cualquier persona, se tiene el derecho a ser incluido en todos los aspectos de la vida y en consecuencia a que se reconozca el derecho a recibir un trato igual que los demás, el derecho a la salud, a recibir educación, a un trabajo digno, a la protección social, a la vida cultural, al deporte y a la recreación, a casarse, a expresarse libremente, a formar organizaciones, entre otros. Gracias.